Buenas tardes, nuevamente les saludamos desde nuestro canal Foro Cultural. Estamos nuevamente con el abogado Elmer Enamorado, una persona que ha desempeñado cargos como vicealcalde del Consejo Metropolitano del Distrito Central, fue diputado al Congreso Nacional y consecuentemente también es un abogado de éxito. No hay un abogado de los de antaño que no conozcan al abogado. Su experiencia como abogado ha sido muy reconocida aún en los tribunales como un litigante y un buen profesional. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre la Junta Nominadora y la Comisión responsable del Congreso Nacional en relación a este mismo tema. Abogado, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Es un gusto saludarle. Estimado colega, buenas tardes. Abogado, perdone que le interrumpa. El tema que vamos a tratar este día es la designación de los miembros para la integración de la Corte Suprema de Justicia. Quería hacerle una pregunta, que qué opinión le merece a usted de este tema que ahorita está en debate, que se va a llevar a cabo. Estimado abogado, usted sabe que el gobierno de la República se compone de tres poderes: el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. De los tres poderes, el único que tiene fuerza coercitiva y cuyos mandatos se cumplen es el Poder Judicial, lo que llaman Corte Suprema de Justicia. Y fue por allí donde se comenzó a romper la Constitución. Recién electo el ciudadano Roberto Suazo Córdoba encomendó a un diputado de talla nacionalista igual que él introducir una enmienda a la Constitución de la República para él poder quedarse 4 años más dentro del solio presidencial. Felizmente, aquella iniciativa fue abortada y se evitó el continuismo. Pero no cesó allí. No cesó allí la tentativa y se recurrió al Poder Judicial como una fuente de interpretación de la Constitución de la República, cuando la ley misma dice que los tres poderes son independientes, interactúan entre sí. Incluso hubo un caso que usted se ha de acordar, que interpretaron si una persona no hondureña podía ser presidente de la República. Con todo eso lograron hacer a un ciudadano de carácter panameño, y le digo, ahí tengo la partida de nacimiento de él, que nació en Panamá, fue presidente de Honduras por 4 años. Entonces las tentativas sobran y usted debe de saber que por ahí entró la corrupción, cuando el exmandatario que ahora está ya en Nueva York quitó los 4 magistrados de la Corte Suprema para poner magistrados que le fueran adherentes a su causa, y los sustituyó. Y una vez sustituidos, interpretó la Constitución y se quedó 4 años más. Abogado,
tiene razón usted con lo que mencionó anteriormente en relación al partido que en este momento pues creo que está como, no en decadencia, sino que se encuentra destrozado por sus mismos representantes. Se podría calificar incluso como una entidad que está organizada por grupos, vamos a decirlo así, de poca credibilidad, de poca confianza, como lo dice la Convención de Palermo, en otras palabras, todavía mucho más directas. Es un concierto de personas que se dedican a actividades incorrectas para una nación. En relación a lo que usted mencionaba al señor panameño, sí, yo recuerdo que se dio en ese tiempo, yo no soñaba con ser abogado, recuerdo que incluso trajeron la opinión de unos juristas brasileños para que ellos se pronunciaran en cuanto al tema de su nacionalidad. Y ellos al final dijeron que sí, que él era panameño, pero eso, abogado, dio igual. No lo tomaron en cuenta, no sé por qué lo contrataron, no sé por qué hicieron ese gasto, si lo iban a pasar desapercibido cualquier opinión que estos juristas de carácter internacional vertieran sobre el tema. Sí, pero el énfasis que yo quiero hacer es que se ocupó el Poder Judicial como un canal para poder entronizar situaciones prohibidas por la misma Constitución de la República. Hoy se hace una junta nominadora. ¿Para qué? Para proponer magistrados que integren el Poder Judicial. Esa experiencia es desalentadora. Desde aquella vez no hemos obtenido un Poder Judicial que revista el carácter de autónomo, respetuoso de la ley, que haga ejecutar, que juzgue y ejecute lo juzgado, que imponga como divisa la Constitución de la República, porque siempre ponen, o proponen, mejor dicho, magistrados de su bando con tendencia a los bancos, tendencia a la empresa privada, pero nunca el Poder Judicial en lo que va de 1981, cuando comienza esta ejida disque constitucional, el Poder Judicial ha sido autóctono, ha tenido facultad por sí mismo de ejecutar lo juzgado. Siempre tratan de que baile al son del gobernante o del grupo de turno, y por eso las instituciones democráticas no han podido obtener un desarrollo máximo o un crecimiento óptimo que les permita trabajar para el pueblo. Creo que con solo nombrar la junta nominadora se está violando la Constitución. Y también la ley orgánica de junta nominadora, porque dice esta ley que deben de ser tantas las personas que van a ser nominadas, que son 15, al final de 45, tantas estas personas deben de tener la moral, la ética, la altura para poder participar a esta selección, junta de selección, como también la misma comisión del Congreso Nacional debe tener la altura y la moral. En este caso, recuerdo que
he escuchado que se pronuncian más seguido tres personas que las voy a mencionar porque son parte de, como Maribel Espinosa. Maribel Espinosa, pues es una abogada que ha sido mencionada a través de diferentes medios de comunicación, que tiene relación con algunas instituciones de la empresa privada, que si las defiende, ¿cómo las va a dejar fracasar ahora? Porque creo que no ha renunciado a ese contrato que podía haber tenido con la empresa privada, sino que lo mantiene. Y de repente pudo haber pedido un permiso o poner a otra persona, porque en Honduras todo se puede. Tenemos al abogado Barrios, que no tengo mucho que decir de él, a excepción de algo que lo voy a pronunciar ahorita, que dijo que ellos no estaban en el Congreso Nacional para buscarle chamba a nadie. Me parece que eso lo hace de donde el pedestal donde se ha mantenido, lo hace como caer al piso de un solo golpe. Porque me parece que si siente eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca, mejor se hubiera llamado al silencio, porque independientemente de que su función sea legislar, estamos de acuerdo, pero no debe de ver de soslayo a las personas que lo llevaron al poder donde él está, porque las personas que le dieron el voto, estoy seguro que él les prometió lo que no les ha dado, ni creo que se ha esforzado por cumplírselo. La otra persona, ¿sabe quién es? Una persona que mencionamos anteriormente, abogado. Creo que usted va a recordar, porque eso es como un poema, pero un poema de esos épicos, ¿va? Que usted no lo recuerda, pero cuando se lo empiezan a recitar, usted dice, es de tal. Alfredo Saavedra es otra de las personas que está en esa comisión. Entre otros, ¿va? Si los 15 que deben de salir deben de tener las cualidades antes mencionadas, ¿por qué no la comisión responsable del Congreso Nacional? ¿Qué me puede decir de eso? Voy a ser radical en eso. Desde el primer momento en que se emitió una ley para elegir los magistrados del Poder Judicial, esa ley es anticonstitucional, porque contradice la Constitución de la República. En cuanto a lo que usted dice de la abogada Maribel Espinosa, yo el conocimiento que tengo que ella ha representado en varios juicios en que yo he participado y he litigado contra Ficosa, que la parte contradictoria y representante de Ficosa fue ella y del Banco Cuscatlán. Entonces su tendencia es bien clara, que tiende a enderezar las cosas hacia el sector bancario. Y esa ha sido la desgracia del Poder Judicial, porque los 7 magistrados que se agregaron después de los 9, cada uno representa a los bancos y andan repartiendo y vendiendo justicia por todos los juzgados. ¿Me cree o no me cree? No, sí le creo. Otra cosa insólita y la falta de memoria del pueblo hondureño. Alfredo Saavedra fue el que propició el golpe de Estado contra Mel Zelaya, orquestando y juramentó a Roberto Micheletti como presidente provisional de Honduras. Entonces, ¿qué crédito pueden tener esas personas? ¿Por qué no dejan que el pueblo elija sus magistrados, así como elige diputados? ¿Por qué no dejan que el pueblo elija sus 9 magistrados, no más? Abogado, por 4 años, no más. Retomando ese tema, me parece que, y hablando de esta comisión del Congreso, si quieren demostrarle al país
que están trabajando a favor del país, poniendo en práctica las buenas prácticas que se deberían de poner en un Estado de Derecho que no tenemos, que no tiene la presidenta, que no tiene ningún legislador, porque existe un oscurantismo. No que no sea legal la presidenta, ella es legal, de hecho, no de derecho. Eso, como usted lo mencionó anteriormente, también se tiene que esclarecer, y aquí lo que queda es como decía por ahí una persona, la hoja en blanco, pero que esa hoja en blanco se escriba no como la están escribiendo, sino escribirla desde el cero, y como decía el amigo a quien respeto, quiero, aprecio y ruego a Dios lo guarde, porque yo le llamo el papá de los Hermes, que esa hoja en blanco se empiece a llenar, y no puede ser de otra manera, abogado. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, con una constituyente. Bueno, desde el 28 de noviembre, en que el pueblo manifestó su voluntad para elegir a la presidenta Iris Xiomara Castro de Zelaya, desde ese momento yo miré, o vislumbré, mejor dicho, un deseo pleno y sincero de hacer mejor las cosas y reparar el daño causado, porque la revolución puede ser moral, pero la violación de la Constitución de la República en el 2017, la puerta de entrada fue el Poder Judicial y el justificante de todo lo que vino de atrás y cuya historia ya conocemos. Y si usted analiza la historia, siempre el Poder Judicial ha sido usado por las clases dominantes para justificar una conducta que no tiene ninguna justificación. Yo sigo pensando que si van a tener en esta nueva fase de la vida institucional de la República otra junta nominadora de Poder Judicial, estamos haciendo lo mismo que hizo Juan Orlando Hernández, lo mismo que hizo Porfirio Lobo Sosa, cometiendo los mismos errores. Y el que comete un error y no lo enmienda, comete dos errores. Eso debe de ir a un plebiscito que nomine los candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Pero antes, abogado, deberían de trabajar también, que me quedé corto anteriormente, es en derogar esa ley que faculta al Poder Judicial a estar 7 años. 3 años más que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Eso rompe el Estado de Derecho. Eso, ¿a dónde está la democracia? ¿A dónde está la justicia? Me parece que es necesario. Y volver a 9 magistrados de la Corte y no a 15, como en la actualidad los tenemos, porque ya se sobreentiende, se sabe. Lo que pasa que el pueblo, abogado, sabe, pero se siente indefenso y no sabe qué hacer. Y ya por último hasta se resigna a decir, bueno, hay que sigan robando con tal que no me metan conmigo. La convicción que yo tengo, porque conozco el artículo 375 de la Constitución, es que todo lo que se oponga a la Constitución no tiene validez alguna. Todo lo que hagan y todo lo que han hecho para restringir, menguar, alterar la Constitución no tiene ninguna validez. Y los que lo hagan
y lo sigan haciendo, simplemente son violadores de la Constitución. No quieren aprender a vivir en la ley, es decir, no son civilizados. Porque la ley manda, prohíbe y permite. Correcto. La ley nos dice cuál es el camino suyo, cuál es el camino suyo. El respeto al derecho ajeno es la paz, dice Benito Juárez, allá en México, hace 200 años, y en Honduras todavía eso no se cumpla. Abogado, hay en abstracto una norma constitucional, que es el 321. Estas personas que violentaron la ley, no les prescribe esa violación constitucional. Podrían ser todavía reparados porque rompieron la institucionalidad, y no solamente la rompieron, dándole facultades a un solo poder del Estado, sino que dejaron abierta una puerta para que sucediera lo que ya todos conocemos. Se dio que todo el que llega a ostentar un puesto en el gobierno hace fiesta. Voy a estar de acuerdo con usted en que la acción pública por violación a la Constitución de la República no prescribe nunca. Inclusive por eso le digo que esa ley que emitieron para elegir o presentar candidatos al Poder Judicial no existe, y si existe es nula, porque ningún funcionario público tiene facultades de emitirla, ni mucho menos de sancionarla, ni mucho menos de publicarla en la Gaceta. Y el 321 que usted mencionó establece que ningún funcionario público tiene más atribuciones que la que señala la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo y acarrea responsabilidad. Lo que pasa es que no hemos llegado todavía a la definición taxativa de cuáles son las obligaciones del funcionario público y del pueblo, solamente los del pueblo, que es pagar impuestos y poner el lomo. Abogado, fíjese que tengo una inquietud que siempre he querido compartirla con las personas que nos miran. Es hacer una solicitud al Congreso solicitando se derogue el aumento que hoy viene a ser más dañino, más vil, que en el momento en que se le dio a los diputados, que renuncien a ese aumento porque fue un acto de corrupción, un acto de compra de conciencias, y que le demuestren al pueblo que sí están a favor del pueblo y para el pueblo. He pensado en eso y creo que sería una buena acción de parte de los diputados. ¿Qué le parece a usted si los diputados se pronunciaran y renunciaran a ese aumento y volvieran al salario que tenían anteriormente? Usted le está pidiendo peras al olmo, pero hay otras soluciones más transparentes, más concretas y más prácticas. Yo he sido diputado y creía yo que los diputados íbamos al Congreso a opinar, hasta que un presidente del Congreso me cayó y me dijo: por favor, ya no siga argumentando. Estábamos discutiendo la ley del Ministerio Público y me dijo: mire que el presidente Callecas me va a regañar porque no le aprobamos esa ley lo más pronto posible. Ay, señor presidente, perdone, yo pensábamos que veníamos a discutir las leyes que se dan acá. Entonces me di cuenta en aquel entonces que éramos muchos diputados, que bastaban con 34 o 40. Es mejor tener 40 y pagarles bien que tener
128 más los suplentes. 256. 200, porque ahora por una actitud que fue completamente ilegal, le dieron la categoría de presentes, aunque un diputado suplente no esté presente, se presume que está presente por Ministerio de la Ley y le pagan igual. ¿Para qué ese dispendio? Honduras está pobre porque gasta su dinero en tonteras. Si no gastara su dinero en tonteras, pues sería rica. Le quiero decir una cosa. Antes de la independencia, cuando dependíamos del rey de España, Honduras era el país más rico de la región. Tenía balanza de pago con todos los países de la América Latina. Tenía una balanza de pago donde exportaba, además de oro, otras mercaderías. ¿Por qué no podemos volver a hacer así? Y ese dinero que pagamos 200 y pico de diputados, los utilizamos en dar un subsidio a las pequeñas empresas, a los artesanos, a los zapateros, a los carpinteros, para que trabajen la madera que se produce en Honduras. El rey de España, por eso que usted acaba de pronunciar, de contarnos o de recordarnos, miraba con buenos ojos a Honduras, porque era la que más le producía a sus intereses. Decía el historiador Mario Castillo que el rey llamaba a Honduras la gema de su corona. Don Mario Castillo estuvo acreditado por el gobierno de Honduras en España como agregado cultural y me hacía ese comentario una vez que el rey decía que Honduras era la joya de su corona. ¿Por qué no volverá a eso, Dios mío, si es tan fácil? Hay que seguir luchando y trabajando para que esto se dé. Y abogado, le agradecemos mucho. Esta conversación ha sido muy interesante, muy edificativa, y espero que las personas que nos ven y que lo admiran mucho, se lo digo, le encanta a muchas personas, bueno, a todas, porque ninguna me ha dado una opinión en contrario, su participación. Y pues le damos gracias y nos veremos en el próximo video. Abogados, unas palabras para la gente que lo mira. Abogado, solo digo lo que siento. Si todos los hondureños pudieran decir lo que sienten. Los poetas lo decían en poesía. Lo decían, pero también... Los literatos lo decían en drama. Pero también fueron perseguidos. Cultura que nos hace falta aquí, que nos hace falta peñas donde podamos compartir de esa manera expresiva lo que sentimos, el dolor, sacar el dolor y convertirlo en sonrisas en otras personas como lo hacían. Y quitarnos el miedo, abogado. Y quitarnos el miedo. Sí, para morir nacimos, abogado. ¿Conozca usted a alguien que no se haya muerto? Hay muertos en vida también. Bueno, están en Nueva York. Bueno, abogado, unas palabras para las personas que nos miran. Gracias, muy agradecido. Y siempre que pueda llevar a cabo una opinión con lo que he aprendido de los demás, pues la voy a tratar de extrovertir. Tal vez sirve a alguien, y si le sirve a alguien, ya cumplió su cometido, y eso es lo que importa. Vamos a dejar la invitación, abogado, porque vamos a grabar próximamente un video con el doctor Prudencio en relación a economía, y lo vamos a invitar a usted para que esté con nosotros. Se va a llamar La Estafa. Con mucho gusto. Bueno, buenas tardes, bendiciones. No quisimos herir susceptibilidades, perdónennos si sucedió eso, pero sí, lo que queremos es quitar el velo que el pueblo tiene y defienda sus derechos y tome su poder,
que la Constitución les brinda en el artículo número 1 de la Constitución de la República de Honduras. Y no a la comisión nominadora, abogado.